al ritmo de la palabra, al ritmo de la palabra. Hola, ¿qué tal? Aquí el Padre Alejandro Marca Mancía en este jueves 10 de agosto. Seguimos con la lectura del Evangelio de San Mateo que corresponde a este día de la liturgia. Este fragmento del Evangelio contiene conocido e importante texto de la confesión de Pedro. Se desarrolla en 4 momentos con una fuerte tensión entre ellos. El primero está constituido por la pregunta de Jesús. El segundo por la respuesta de los apóstoles y de Pedro, que se erige en portavoz de los discípulos con su acto de fe en Cristo, el Hijo de Dios vivo. Viene a continuación la solemne promesa hecha a Pedro y en él a quien le suceda la cabeza de la iglesia. Todo concluye con un episodio de lo más enigmático. Al oír las palabras de Jesús referentes a su suerte futura, Pedro al que poco antes Jesús le había dirigido las palabras de revelación y de gran honor y de responsabilidad, quiere disuadir a Pedro de este destino y recibe de un reproche con palabras duras. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo. He aquí las palabras, indicaciones para realizar una lectura fructuosa de este conocido pasaje. El marco en el que se desarrolla este episodio es, según muchos exegetas, un lugar bañado de la fuente del Jordán, como se nos presenta en el río Jordán, donde se encuentra una gran roca evocada por Jesús en la frase que dirige a Pedro. Este último aparece aquí tal como ocurre en otros episodios del Evangelio con el corifeo, como el portavoz de la fe de los apóstoles. Las palabras de la confesión son esenciales y contienen los títulos de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Las palabras de la respuesta de Jesús, que son fruto de la gracia del Padre, son solemnes. Expresan el aprecio de la confesión del jefe de los discípulos y el cambio del nombre de piedra, Pedro, y sobre todo contienen una serie de promesas expresadas con palabras constitutivas sobre Pedro y sobre la roca de su fe que fue edificada, la casa del templo o la iglesia local, el eclesia. Hay aquí una referencia entonces al nuevo templo. Edificaré, dice en el verso 18, donde se reúne la nueva asamblea del Señor. Por consiguiente, Pedro es el fundamento y centro de la unidad y la comunión. Ahora bien, Pedro a su vez tiene como fundamento a Cristo, pues es Cristo el centro de la comunión eclesial. El teólogo ortodoxo Bulgarov, muy cercano a la Iglesia Católica, decía en este texto que su significado pleno se encuentra en la Iglesia Católica y la única razón que caracteriza o garantiza el hecho de la existencia de la Iglesia Católica es este texto. Ahora bien, a Pedro en su confesión de fe, Jesús le pide fidelidad y la aceptación de su destino de cruz y de gloria. Los 2 episodios bíblicos que nos presenta la liturgia de hoy realizan una breve lectura exegética que desarrollan entre la murmuración, el acto de fe y la duda. Sin embargo, la lectura suscita reflexiones, meditaciones, contrastes y acercamientos. Por una parte encontramos un pueblo decididamente en rebelión contra Moisés, pero también contra Dios. La prueba y la murmuración, la tentación y la sublevación afectan asimismo a los sentimientos más humanos y se difunden como un contagio, como una peste ante la población. Con todo es siempre paciente con nosotros y deja que la tentación nos pruebe y nos provoque. Por eso pedimos en el Padre Nuestro que no caigamos en la tentación y en última instancia que Dios no nos someta a la prueba, que es también un momento de verdad. También esta vez nos da Dios una respuesta válida, aunque pasajera, como hace en nuestra vida. No permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Por otra parte, la confesión de Pedro nos coloca en la dirección apropiada de nuestra adhesión a Cristo, Hijo del Dios vivo. En torno a la fe de Pedro y la de sus sucesores nos convertimos en iglesia, asamblea de Dios, fundamentada en la fe de Cristo. Debemos creer en la iglesia y no solo a la iglesia. Creer en la iglesia es acogerla como un don de Cristo y amarla. Sentir con la iglesia es también sentirla como algo nuestro, como algo vivo.
A través de las vicisitudes del tiempo debemos sufrir por la iglesia y si hiciera falta sufrir a causa de la iglesia, sin perder nunca el Señor de la iglesia y poner como prioridad solo a la iglesia del Señor. Por eso te invito a que puedas repetir la palabra de Dios a lo largo del día de hoy diciendo: escuchen hoy la voz del Señor. Que Dios te bendiga.